No, kexo, Mendi, eguerdion. Eguerdion. Malagan 3 puntuak irabazita gero, orain partidu berezia, polita dator, ez? Lehenengo partidua etxean, eta gainera derbia Atletiken kontra, Ipurua bete-beteta egongo da, ez? Bai, ez pentsa dut, ez? Ondino jente asko oporrekin egongo da, baina, bueno, pentsa dut partidu ere etorriko diela, ez? Partidu politia da, taldi lehenengo zuk esasun moduen, lehenengo partidu irabazia ben, 3 puntuaz gauz, eta jente be ilusioz egongo da, ez? Taldi ikusteko, eta haber zelako partidu egiten dugun, ez? Badakigu aurrien eukiko gule talde oson bat, baina, bueno, partidu jungo da konfiantza askoaz, ez? Zelan dator Atletik, zure ustez, lehenengo jardunaldian ez zuten irabazterik izan, eta gainera, Europa Ligako partidua jokatu berri dute, ez dute deskantzatzeko denbora askorik izango? Bueno, azten baga abuztuen, holan, berbetan, ez dauela deskantzu, badakizu zela zer dauen, ez? Eta badakizu kompetizioa zelan aztozun, ez? Azkenien, eurek gu baino lehenau, hasi ziren pretemporadie, entrenamentuek, orduen, igual gu baino hobeto egongo die preparaute, ez? Eta preparadie, honek hau kompetizio jokatzeko, ez? Orduen, pentsot aldaketa batzuk egin jauzela bebai, alinea zinuen, eta ni pentsot ondo egongo diela, ez? Azkenien, bat eman lesionote, baina gupe badeko guz, baina bestelan ni pentsot ondo torriko dila. Baina artekoa ikusita, zure ustez, ze ekarri dio zigandak taldeari? Ni pentsot asko ez da bela aldatu, ez? Baina, bueno, bai, igual persinue kontrolaute egiten dabe, igual lehen geixaitea bien, aurrien, zuen gainien, igual oin, hori igual kontrola egiten dabe, ez? Geixa batzutan joeten die, beste batzutan itxaron egiten dabe, ez? Baina bestelan ez da aldatu asko, ez? Eta deialdiari begira, jokalariren bate berreskuratuko duzu, edo nola dago? Ez, bakarrik Gonzalo, ja azteko zanzinoik, eta bera bakarrik ez. Bueno, nano be bai, beste egunien begon zan, ez, eta Jordi Calavera be bai. Zien joen nano eta Jordi Calavera eta Gonzalo, eta dano dauz. Fitxaketen inguruan, baldago noedaderik, zentral bate fitxatu nahi du klubak, zure ustez Mikel González ekartzeko oraindik ere aukerarik aldau? Hori bestik esan gotzu, ez? Zela endoi esan konbesazioak eta danak, ez? Eta zeinen bile doien eta dana. Ez dakigu ezebez ondino, eta badakigu datorren hastien baizekuen amaitzen dela, eta gogo edekat amaitzeko bai. Ez beti gauz begiratzen azkenengo momentuei, eta, dekar gogo jakiteko ja, hau taldi hau. Hauki begu, dizimbre arte, ez, batzuetan esatuzu, ja, denpora guztitzen, ez da denpora guztitzen. Lau hilabete barru, barri deko zuz aukerak ez fitxetako, ero jente joeteko, ez. Eguerdion, para empezar, partido bonito, ¿no? Partido importante para abrir boca aquí en Ipurua. Sí, derbi, primer partido de liga, después de haber ganado el primero fuera de casa, pues bueno, espero que estar bien como grupo, como equipo, que creo que vamos a estar, eso no quiere decir que vayamos a ganar, pero creo que sí, lo dije también antes de ir a Málaga, que creía que íbamos a competir bien, y yo creo que también lo mismo vamos a hacer contra Atleti este fin de semana, pero espero que también Ipurua esté lleno y que venga gente, ¿no? Con la ilusión de poder ver al equipo otra vez. El Atleti no ha cambiado mucho con respecto a años anteriores, pero sí ha cambiado en el banquillo. No sé si ves diferencias importantes con respecto al de Valverde. No creo que haya tampoco demasiadas, ¿no? Quizás ahora se controlan más al apretar. Antes igual quizás lo hacían más arriba y más insistentemente. Ahora igual no van siempre. Y bueno, y sí es verdad que ha cambiado también, ¿no? Alineaciones en la competición que están jugando hasta ahora y el partido de liga que han jugado han cambiado, ¿no? Bastante de alineaciones, ¿no?
y bueno, está repartiendo minutos con más número de jugadores, pienso. Bueno, has comentado antes en euskera que la convocatoria, bueno, no vas a recuperar a muchos con respecto al partido del domingo pasado o del lunes pasado. El único Escalante, ¿no?, que viene de sanción. No, bueno, y Nano, que estaba a medias, y Jordi todavía, que está con nosotros, pues están disponibles, ¿no? Más los 18 que fueron, pues son 3 más los que entran, ¿no? Y bueno, en posibilidad de entrar en convocatoria. Bueno, creo que esta semana ha sido corta, tampoco ha sido demasiado intensa, solo fue el entrenamiento de ayer, hoy ha sido más llevadero y bueno, vamos a ver cómo llegamos. Ahora que comentabas el nombre de Jordi, ha salido publicado en Gijón que parece que ellos dan por hecho que va a jugar en el Sporting Cedido. No sé si sabéis algo. ¿Quién lo ha dicho? Varios medios de comunicación. Claro, eso es. Preguntas a ellos, a los medios de comunicación. Mendy, una pregunta sobre el partido de la Rosaleda. ¿Qué es lo que más te gustó del equipo y qué es lo que menos te gustó? No, me gustó la competitividad que tuvimos durante todo el partido. Hubo momentos que al jugar con 2 delanteros y 2 mitad de campo, pues si los 2 delanteros no hacen, más los 2 de banda, no hacen un trabajo hacia el medio en defensa, pues los 2 de medio campo pues sufren, porque normalmente el contrario puede jugar con 3 y nos tenemos que ayudar, ¿no? Pero en general creo que hubo más cosas buenas que malas, ¿no? Creo que de 90 minutos tuvimos mucho más tiempo nosotros campo contrario haciendo lo que nosotros queríamos que no lo que ellos querían, ¿no? Sobre el partido del domingo, bueno, no sé qué tipo de partido esperas, porque el de la pasada temporada fue un partido en el que fuisteis superiores y al final unos pequeños detalles decantaron la balanza a favor del Athletic. No sé qué partido esperas. Pero al final en estos partidos es lo que pasa, ¿no? Son detalles, es raro que haya muchos goles. Pues fue la expulsión de Gonzalo, pues que nos quedamos con uno menos y luego a última hora pues no pudimos aguantar. Yo creo que aún estando con uno menos también estuvimos por encima de ellos, pero no pudimos, ¿no? Hacer gol y nos hicieron ellos. Pero al final es lo que hay en el fútbol. Por muchas cosas que crees que tengas atadas, hay un gol y hay una acción en la que no siempre puedes tener todo controlado, ¿no? Y si esa acción está de parte de ellos, pues pierdes el partido. Pero me gustaría competir bien, y creo que vamos a competir bien, y me gustaría ser nosotros en el campo, no estar a expensas de ellos. Bueno, el triunfo de Málaga resulta quizás más importante si cabe, teniendo en cuenta lo que viene del calendario fuera de casa. O sea que este año sí que es más importante que hacerse fuerte en Ipurúa, ¿no? Porque lo que viene ahora, a partir de ahora, fuera de casa es para echarse a temblar. Pero estamos ya como el año pasado. Si hubiésemos ido no sé qué... hay que sacar puntos. A mí me da igual dónde. Me da igual. Hemos sacado 3 puntos fuera. Vale, pues ahora vamos a jugar contra el Atleti y vamos a intentar sacar los 3 puntos. Pero me es igual dónde sacar. Normalmente vas a sacar más puntos en casa que fuera. Todos los equipos. Pero eso no quiere decir que te vas a asegurar la permanencia por sacar los puntos de casa. No creo, ¿no? Y en ese sentido, bien. Si no hubiésemos ganado, pues parecía que estaríamos obligados, ¿no? Si no hubieses ganado fuera de casa, parece que estás obligado a ganar. Tampoco, son 2 jornadas, es la segunda jornada, tampoco nos tenemos que volver locos. Bueno, ¿cómo evolucionan Fran Rico, Pedro León? El otro día diste, pues bueno, tus declaraciones fueron un poco inquietantes en el sentido, sobre todo con Pedro León, no está bien, está mejor. No. No. No te voy a mentir. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí adelante, pero no ni Fran tampoco. Es un problema que tienen, que no es de fácil solución, y espero que de aquí adelante pues que vaya mejor, ¿no? Porque hasta ahora, desde luego, hemos mejorado poco, pero no te puedo decir mucho más. No hay grandes cambios. Otro que le tenemos cojo.
Pero lo de Arbella yo creo que no es tan grave, ¿no? Ni en teoría en 3-4 semanas debería de estar, ¿no? Está con fisios, con redactadores ahora mismo y vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Pero en un principio las fechas son de entre 3 semanas y un mes, ¿no? Que sería más o menos después del parón, ya tiene que estar más o menos haciendo cosas con el grupo, pero vamos a ver. ¿Qué es lo que más te preocupa del Athletic? Todo, que compiten bien, que no necesitan jugar bien para ganar. Lo demostraron la semana pasada en Grecia contra el Panathinaikos. Tuvieron una reunión de 6 minutos y metieron 3 goles, ¿no? Iban perdiendo 2-0 y creo que el Panathinaikos estaba siendo superior a ellos. Pero a ellos no... Por eso no bajan los brazos, ellos siguen insistiendo, siguen intentando competir y si intentas, alguna vez acertarás, ¿no? Y ellos es lo que tienen, ¿no? Que compiten siempre, compiten hasta que pita al final del árbitro, compiten aunque las cosas les vayan yendo mal, ellos no bajan los brazos y lo que me preocupa de Atleti es eso, que tienen un gen competitivo muy grande. Te quería preguntar sobre Takashi Inui, que es un chico que el año pasado pues ya dijiste que igual era demasiado obediente, que le faltaba ser un poco más descarado y ya en el tramo final de la temporada pasada pues bueno, dio un cambio en ese aspecto y el otro día también en la primera parte sobre todo pues fue el principal peligro de Eibar por la banda izquierda, ¿no? Porque es muy bueno técnicamente, es muy bueno tácticamente. Le falta pues eso, soltarse, competir. A veces, lo que he dicho del Atleti, quizás a él le falta eso. Hace cosas inverosímiles, balones que le vienen del cielo y las para y el contrario se queda boquiabierto y todos nos quedamos boquiabiertos. Y luego resulta que un pase de aquí a allí pues igual lo da mal, ¿no? Se tiene que concentrar en esas cosas. En lo sencillo, hacerlo bien. No solo en lo difícil, ¿no? Pero a ver, es un jugador importante para nosotros, es un jugador que ha captado mi idea del fútbol. Yo creo que ahora mismo es el jugador que mejor interpreta lo que yo quiero del equipo. Y otra pregunta sobre, bueno, Girona, Getafe y Levante son los 3 equipos que han ascendido. Son equipos con más recursos que los equipos que normalmente ascienden, ¿no? ¿Tú crees que, bueno, esta es la primera jornada, ya han empezado puntuando, no se pueden sacar muchas conclusiones, pero ¿tú crees que encarece un poco la permanencia, la presencia de esos 3 equipos en primera? No, yo creo que somos 12 equipos. 12 y alguna vez se apuntará alguno más, de los que en teoría no deben de estar. Hay equipos que antes de empezar la pretemporada ya estaban con cantos de sirena de que este año tenían que ir a por más cosas, que el objetivo tiene que ser Europa, no sé qué, no sé cuántos. A algunos se les está pagando, en la primera jornada se les está pagando esos cantos de sirena, ¿no? Yo creo que estamos esos 12 equipos y me es igual, porque nosotros llevamos 4 años, no estamos libres de eso, para nada. Tenemos que pensar que estamos dentro de ese grupo de 12 equipos y que en cualquier momento, si las cosas no las hacemos bien, nos podemos meter en el agujero y no salir de él, ¿no? Eso es lo único que puedo decir a todo el mundo, ¿no? Y sobre todo nosotros tenemos que tener, los que tenemos que salir al campo y los que trabajamos en el verde, pero también la afición y vosotros, ¿no? Que al final, según de qué hablemos y cómo hablemos, pues las cosas se tomarán de una forma o de otra, pero que el Eibar seguirá siendo candidato al descenso. Tiene que cambiar mucho el fútbol para en un momento determinado el Eibar no sea candidato al descenso. ¿Vale?